Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Y bueno, le agradecemos a nuestro Dios y a todos y cada uno de ustedes que tenemos la dicha, el privilegio de aprender juntos de la bendita palabra de nuestro Dios. El tema a tratar en esta noche es un tema que se está preparando de 16 lecciones. Y bueno, el tema como título es, como iglesia, hermanos, tenemos que aprender a vivir los unos con los otros. Como iglesia, tenemos que aprender a vivir los unos con los otros. Vivimos, hermanos, en una época donde muchas personas quieren relacionarse con Dios, pero sin relacionarse profundamente con cada creyente, con cada hermano. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vamos a presentar la vida cristiana como una vida compartida dentro del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la expresión los unos a los otros, esta expresión aparece repetidamente en las enseñanzas del Nuevo Testamento. No son frases decorativas, hermanos. Es necesario entender que son instrucciones prácticas para la vida dentro de la iglesia. Así que el propósito es descubrir que como congregación, como iglesia, cómo podemos vivir, ¿verdad? Que realmente nuestro vivir refleje a Cristo en sus relaciones. Y en primer lugar, tenemos que aprender que Dios nos hizo, hermanos, parte de un cuerpo, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27, se lee de esta manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, en Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27 que leímos, presenta nuestro Señor a través de las Escrituras a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Los creyentes son muchos miembros, pero pertenecen a un mismo cuerpo. Nadie de los que hoy estamos escuchando como miembros de la iglesia del Señor no puede decir no necesito a los demás. Hermanos, el cuerpo necesita a cada miembro. El predicador, por ejemplo, necesita al que sirve. El joven necesita al creyente maduro. El fuerte necesita al débil. Y cada creyente
necesita crecer junto a otros. Somos una comunidad, somos una iglesia, somos un cuerpo. Así que nadie en la iglesia es completamente autosuficiente. Y eso lo tenemos que aprender. Entonces, como iglesia, hermanos, tenemos que aprender a vivir los unos a los otros. En segundo lugar, Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, quiere que aprendamos a amarnos. En Juan capítulo 13, libro de San Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, nuestro Señor nos da un mandamiento. Juan 13, 34 al 35. Él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, en Juan 13, 34 al 35, registra el mandamiento de Jesús de amarnos unos a otros y enseña que ese amor sería visible, pero visible en los cristianos, visible del discipulado. Jesús, hermanos, no señaló solamente actividades, no señaló edificios o conocimientos como evidencias de que hay un verdadero discipulado, señaló el amor entre sus discípulos. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿puede una persona observar nuestra manera de tratarnos y reconocer que seguimos a Cristo? Que me conteste su conciencia. Es un flechazo, mis hermanos, a nuestro corazón. Podemos, ¿verdad? Sí, decir que la gente ha observado nuestra manera de tratarnos y reconocer que somos discípulos de Jesús. Si es así, entonces vamos al tercer punto. El amor cristiano, mis hermanos, tiene un modelo. En Juan 13:34 que leíamos, ¿verdad? Dice que debemos de amarnos como yo os he amado. Entonces, nuestro modelo no es simplemente cómo nos tratan los demás. Nuestro modelo es Cristo. Él es nuestro modelo. En Romanos capítulo 5, leamos. Romanos capítulo 5, versículo 8. El apóstol escribe a la iglesia en Roma y les dice en el versículo 8, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estados reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículo 8, enseña que Dios mostró su amor al enviar a Cristo por nosotros, cuanto todavía éramos pecadores. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el amor cristiano no depende de que la otra persona sea perfecta. El amor cristiano, ¿sí?, que nosotros debemos de demostrar es como Cristo nos amó, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Él es nuestro modelo. Ahora, número 4. Para poder vivir como iglesia, los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a tratar las diferencias. Los unos a los otros nos enseñan a tratar las diferencias.
Vea lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, llama a caminar con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos en amor y procurando guardar la unidad del Espíritu. La unidad no significa que todos tengamos la misma personalidad, la misma experiencia, la misma preferencia o función. Significa que Cristo es más importante que nuestras diferencias. Eso es aprender a vivir los unos con los otros. También, hermanos, en quinto lugar, necesitamos humildad para vivir juntos. Como iglesia, para poder aprender a vivir los unos con los otros, necesitamos humildad para vivir juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. El libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4 dice la escritura así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, enseña a actuar con humildad, a considerar también los intereses de los demás. Quiero decirles que muchos conflictos comienzan cuando el yo ocupa el centro, cuando decimos yo quiero, a mí me gusta, yo tengo razón. El Evangelio nos enseña a preguntar: ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo edificar? ¿Cómo puedo ayudar? Necesitamos entonces humildad para vivir juntos. Número 6. La iglesia debe de aprender a soportarse. Hermanos, como iglesia debemos de aprender a soportarnos. En Efesios 4:2, libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Habla de soportarnos con paciencia en amor. Eso no significa aprobar el pecado, significa tener paciencia con las debilidades de quienes todavía están en crecimiento. Hermanos, todos tenemos debilidades, todos necesitamos la gracia de Dios. La iglesia madura no abandona al hermano que está creciendo, lo ayuda a avanzar. Es la iglesia la que debe de aprender a soportarse, a vivir los unos a los otros. Número 7. La iglesia, hermanos, debe ser un lugar donde las personas crezcan. La iglesia debe de ser un lugar donde las personas crezcan. En Efesios capítulo 4, versículo 15 al versículo 16 leemos. Dice el versículo 15 así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Hermanos, enseña que el cuerpo crece cuando cada miembro cumple su función y todo el cuerpo se edifica en amor. Entonces, una iglesia saludable no pregunta solamente cuántas personas asistieron, también pregunta cuántas personas están creciendo, cuántas personas están sirviendo, cuántas personas están madurando, cuántas personas están ayudando a otros. Nosotros, por ejemplo, tuvimos el privilegio, la bendición de ir a Morelos en este sábado pasado. Nos encontramos, ¿verdad? Cómo hay personas, hay hermanos que ya están creciendo, están sirviendo, cómo sirvieron a la obra de nuestro Dios, cómo maduraron, cómo están ayudando a otros. Hermanos, eso es lo que la iglesia debe de hacer. La iglesia debe de ser un lugar donde las personas crecen. En octavo lugar, cuando hablamos de los unos a los otros, hermanos, protegen la iglesia. Cuando nos perdonamos, evitamos que el resentimiento eche raíces. Cuando nos amamos, evitamos que la indiferencia, ¿verdad?, entre. Cuando nos soportamos, ayudamos a los débiles. Cuando servimos, evitamos el egoísmo. Ahora, cuando edificamos, evitamos destruir con palabras. Cuando exhortamos, ayudamos a prevenir el endurecimiento espiritual. Cuando consolamos a alguien, evitamos que alguien sufra solo. ¿Sí? Los unos a los otros, entonces, protegen la iglesia. En noveno lugar, una iglesia saludable no es una iglesia sin problemas. Vuelvo a repetirlo. Una iglesia saludable no es una iglesia sin problemas. La iglesia está formada por seres humanos y habrá, hermanos, muchas diferencias, malos entendidos, ofensas, pero la madurez se demuestra en la manera de responder a cada problema, a cada caso. Una iglesia inmadura huye, murmura, divide. Una iglesia madura busca hablar, perdonar, corregir con amor y restaurar. En décimo lugar, el propósito final, hermanos, es que Cristo sea visto. En Juan 13:35, que leímos hace unos momentos, Juan capítulo 13, versículo 35, ese es el propósito de nuestro Dios. Dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuvieses amor los unos por los otros. Hermanos, enseña que nuestro amor mutuo tiene un impacto ante el mundo. Las personas observan cómo tratamos al que falla, cómo recibimos al nuevo, cómo resolvemos conflictos y cómo ayudamos al que sufre. Cuando la iglesia vive los unos a los otros, el carácter de Cristo se hace visible. Cuando la iglesia vive los unos a los otros, el carácter de Cristo se hace visible. En onceavo lugar, hermanos, 4 compromisos para esta serie que nos hemos hecho a la tarea. En primer lugar, hermanos, uno de los compromisos que nos hemos hecho como iglesia es dejar de ser solamente espectadores y participar activamente. Número 2, aprender a tratar bíblicamente a nuestros hermanos. Número 3, preguntar qué podemos hacer por los otros. Y número 4, buscar que Cristo sea visto en nuestra manera de relacionarnos. Este es el compromiso para esta serie de 16 lecciones.
Mis hermanos y hermanas que están escuchando, quiero hacerles algunas preguntas. Quizás los que hemos estado escuchando esto, tenemos que hablar a nuestra alma, hablar con nosotros y preguntarnos, ¿hay algún hermano al que estoy evitando? ¿Hay alguien a quien necesito perdonar? ¿Hay alguien a quien necesito pedir perdón? ¿Hay alguien que necesita que lo anime? ¿Estoy edificando o destruyendo con mis palabras? ¿Estoy sirviendo o solamente esperando que me sirvan? ¿Estoy construyendo y contribuyendo a la unidad o al conflicto? ¿Estoy mostrando humildad o no? El llamado, hermanos, es que lo que hemos estudiado el día de hoy no debe de ser solamente una información, debe de convertirnos en una transformación. Sí, hay que convertirse en una transformación. Durante las siguientes lecciones que estaremos estudiando, estudiaremos cómo perdonar, amar, soportar, servir, edificar, exhortar, consolar, recibir, someternos, hospedar, orar, confesar, saludar y practicar humildad los unos a los otros. Entonces, la pregunta final sería, ¿estamos siendo una iglesia que Cristo quiere que seamos? ¿Estamos siendo una congregación que Cristo quiere que seamos? Los unos a los otros, hermanos, son mandamientos de Cristo para su pueblo. No podemos vivir el Evangelio solamente por arriba o hacia arriba en nuestra relación con Dios. Debemos de vivirlo hacia los lados en nuestra relación con nuestros hermanos. En Primera de Juan, capítulo 4, libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21, leemos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, confronta la contradicción de afirmar que amamos a Dios mientras aborrecemos, detestamos al hermano. Nuestra relación con Dios debe reflejarse en nuestra relación con los demás. Entonces, una iglesia que ama a Cristo debe de aprender a amar a los que Cristo salvó. Es lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán que todos sois mis discípulos. Es el tema, mis amados hermanos. Dios les bendiga.